Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del Club de Literatura de Tejidos Cuscús, un espacio que busca estimular y fomentar la literatura. Aquí ampliaremos nuestro conocimiento sobre el mundo. Va dirigido tanto a artesanos como a amantes de la escritura. Vamos a iniciar con un cuento de mi autoría, creado para explorar elementos de la literatura latinoamericana. Regresé de mis viajes. Pablo Neruda recibió en el pórtico de su nube negra una ancheta inusual. Era de parte de Eduardo Carranza, su viejo amigo que vive en otra zona del cielo, en una nube sobre el cementerio de Sopó, Cundinamarca. Destapó su ancheta, encontró botellitas con barcos, máscaras y libros de poesía, buñuelos, natilla, galletas, y entre la novena encontró el poema El poeta pregunta por su vida, y él se preguntó por la suya. Revisó un poco más, y entre una botellita estaba la estatuilla de María Mercedes Carranza, que dice: sobran palabras. Se acordó de su oda a las cosas y su amistad con Eduardo Carranza. Pensó en esa niña y en su ahijado Juan, y cómo el fin de sus vidas se parece tanto a su poema Oda a las cosas rotas. Muy bien, vamos a pensar por un momento el cuento que acabamos de escuchar. Uno de los personajes es Pablo Neruda, otro es Eduardo Carranza y otro María Mercedes Carranza, mencionada de una forma más sutil, dentro de una ancheta navideña que le ha enviado Eduardo Carranza a Pablo Neruda. Hago este recuento porque es poco conocido que Pablo Neruda, el gran escritor chileno, fue amigo de Eduardo Carranza, nuestro escritor de la época de Piedra y Cielo, que fue un movimiento que apareció en 1939. En el episodio anterior vimos cómo apareció Vidales con un intento de vanguardia en Colombia. Poco después de eso aparece el movimiento de Piedra y Cielo, que intenta retomar otras costumbres, intenta volver a los versos más conservadores y a crear, o bueno, retomar, rememorar algo mucho más sencillo, más contemplativo. Y para algunos esto es triste porque pues no llegamos a tener una vanguardia fuerte y no se continuó de una forma fuerte lo que estaba haciendo el movimiento de Luis Vidales. El movimiento de Luis Vidales era la generación de los nuevos, que pues era también con una revista literaria, y ellos intentaban salir del lugar común y del romanticismo y de ese tono dulce que había hasta el momento. Pero luego aparece Eduardo Carranza y con una revista de Piedra y Cielo, los cuadernos de poesía de Piedra y Cielo, ellos hacen cierto retroceso porque ellos intentan volver a la tradición española, rescatar los valores y intentar salirse de esa vanguardia que estaba empezando a llegar. Es curioso pensarlo porque Pablo Neruda era chileno y fue un gran poeta chileno, y él fue amigo también de Vicente, bueno, no fue amigo, fue contemporáneo de Vicente Huidobro, que era considerado vanguardista, que él atravesó muchas etapas durante su recorrido. Él fue modernista como nuestro José Asunción Silva. Él alcanzó a ir un poco por la vanguardia, un poquillo por la cuestión más absurda, un poco más juego con el absurdo, y tuvo una época también muy política. Él era básicamente el embajador en varios países, así que él fue parte del consulado y tuvo, pues, por la historia de Chile, tuvo muchos roces políticos. Así que en su poesía se llega a notar esa semblanza política. En cambio, Eduardo Carranza
más encima era de una orientación política totalmente diferente. Él era más conservador, mientras Pablo Neruda era un poco más comunista, así que pues no había mucha afinidad en el aspecto político. Aún así, cuando Carranza estuvo de visita en Chile, llegó a conocerlo, le hicieron una bienvenida y se llevaron bastante bien, pese a sus orientaciones políticas bastante distintas. Ellos llegaron a ser amigos, incluso Pablo Neruda fue compadre de Eduardo Carranza, el ahijado, el hijo que nació en Chile durante su visita. Lo apadrinó Pablo Neruda, algo que poca gente sabe. Y él llegó a conocer a María Mercedes Carranza, que es una increíble poeta que tristemente falleció. Ella se suicidó en el 2003 a causa de una depresión muy fuerte. Su hermano se encontraba secuestrado. Así que en este cuento intentó en muy pocas líneas, como en 10 líneas, retratar toda esta historia de lo que era Pablo Neruda para Colombia y lo que era Eduardo Carranza para Chile. Pablo Neruda es el seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto, poeta y político chileno, nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, y falleció el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Él fue Premio Nobel de Literatura en 1971, poco antes que nuestro Premio Nobel García Márquez. Incluso en una conversación ahí en YouTube, un video donde ellos están hablando, y es una conversación más breve, son como 5 o 10 minutos, y Pablo Neruda le dice que es muy probable que él gane un Nobel dentro de poco. Había ganado el premio Nobel, recién lo estaba celebrando Neruda, y le dice a Gabriel García Márquez que él probablemente va a ganar uno dentro de poco. Bueno, otro de los premios que ganó Pablo Neruda fue el Premio Lenin de la Paz en 1953. Es el equivalente soviético al Premio Nobel de la Paz. Ese es un equivalente, y pues es un premio que se celebró hasta el final de la Unión Soviética. Este premio también lo ganó nuestro amado Luis Vidales en 1983, y de hecho también se dice que Luis Vidales conoció a Pablo Neruda para la época en que pues Vidales estuvo exiliado en Chile. Así que es curioso pensar cómo fueron vecinos, cómo en algún momento se encontraron y en algún momento hubo una conversación entre ellos, y cómo Eduardo Carranza, pese a toda la situación política en Colombia, también llegó a tener algún roce con Pablo Neruda y fueron amigos. Es curioso cómo entre escritores hay un mundo muy pequeño, muy cerrado, y a pesar de estar de un extremo de nuestro continente de Latinoamérica al otro extremo, aún así ellos llegaron a conocerse, ellos tres. Por ese motivo intentó dar continuidad a la serie del Club de Literatura con alguien como Pablo Neruda, que nos parece lejano. Él está por allá muy muy lejos, pero no es cierto. Él en algún momento fue muy cercano a nuestro país. Él estuvo acá incluso en algún momento. Ahora, Eduardo Carranza Fernández fue un poeta colombiano, uno de los animadores del grupo de Piedra y Cielo, surgido en la década de 1930. Falleció en 1985 en Bogotá, y él nació en 23 de julio de 1913 en Villavicencio. Eduardo Carranza nació en Villavicencio. Hoy en día se encuentra enterrado en Sopó, en el cementerio de Sopó. Allí también yace María Mercedes Carranza, que fue una poeta y periodista colombiana de la generación desencantada. Esa generación es de 1970. Ella nació el 24 de mayo de 1945 en Bogotá y falleció el 11 de julio del 2003 de Bogotá. Entonces, el caso con María Mercedes Carranza es que vamos a discutir un poco más sobre ella en el próximo capítulo, porque ella es de una generación diferente. Al igual que su padre, ella fue poeta. Y ella trata temas diferentes porque es una generación diferente. Ella pues empieza a escribir para 1970, entonces es diferente la historia con ella.
Un dato que puedo dar por ahora es que ella dirigió la casa de poesía Silva durante muchos años. Así que es también un elemento importante de nuestra tradición poética y una escritora increíble. Vamos a hablar un poco más de ella en el próximo capítulo, pero por ahora puedo contarles que la conoció Pablo Neruda cuando era una niña, así que podrán imaginarse. Una de las mejores maneras de conocer a alguien es a través de su poesía. Yo puedo decirles mucho sobre Neruda, mucho sobre Carranza, mucho sobre la familia de ellos, pero creo que la mejor manera es escuchando su poesía. Así que voy a leer el poema Oda a las Cosas de Neruda, recordando un poco la poesía de Vidales, que también le habla a las cosas. Así que esos son puentes que se van creando entre dos poetas de dos momentos, de dos localidades geográficas diferentes. Oda a las cosas. Amo las cosas locamente. Me gustan las tenazas, las tijeras, adoro las tazas, las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas, el dedal, las espuelas, los platos, los floreros. Ay, alma mía, hermoso es el planeta, lleno de pipas por la mano conducidas en el humo, de llaves, de saleros, en fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa, las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro sin la sangre, los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas. ¡Ay, cuántas cosas puras ha construido el hombre! De lana, de madera, de cristal, de cordeles, mesas maravillosas, navíos, escaleras. Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes, sino porque, no sé, porque este océano es el tuyo, es el mío, los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados, los abanicos, en cuyos plumajes desvaneció el amor, sus azares, las copas, los cuchillos, las tijeras, todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido. Yo voy por las casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono, uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera, otro por su color de agua profunda, otro por su espesor de terciopelo. Oh, río irrevocable de las cosas, no se dirá que sólo amé los peces o las plantas de selva y de pradera, que no sólo amé lo que salta, sube, sobrevive, suspira. No es verdad. Muchas cosas me lo dijeron todo. No solo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia, que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte. Un apunte interesante sobre Neruda es que él era un coleccionista. Entonces, cuando escuchamos su poema de Oda a las cosas, podemos entender mejor por qué su casa se ve como se ve. Otro apunte interesante sobre el cuento del comienzo es que yo dije que él estaba en una nube negra. No digo que él sea pesimista, no digo que sea tristeza, a pesar de sus cantos de amor y una canción desesperada, a pesar de ese poemario, no me refiero a que sea algo triste, no es por eso. El motivo del nombre de la nube es que hay un lugar en Chile llamado Isla Negra, que da cerca a Valparaíso, y en este hay una casa preciosa que
Yo creo que retrata este poema perfectamente. Allí tiene toda la colección que se les puede ocurrir. Tiene botellas con diferentes formas, tiene hasta las proas de barcos, navíos que se habían hundido, él tiene todo tipo de artículos. Tiene un museo completo, hecho en vida, porque a él le gustaba coleccionar, le gustaba hacer colecciones variadas de diferentes tipos de cosas, incluso libros. Él tenía ese gusto por las colecciones. Entrar a su casa era ver un poema vivo, un poema respirando a través de las ventanas. Entonces, en este poema se nota perfectamente por qué Neruda tiene una casa llena de cosas preciosas y valiosísimas que vale la pena conocer algún día. Es algo muy bello realmente pensar que Neruda haya hecho todo esto en vida, que las haya puesto en vitrinas, que las haya... Es como un museo, es básicamente un museo, es explorar un museo de la vida de Neruda. Entonces, me parece un poema perfecto para conocerlo allá en lo profundo, porque en mucha de su poesía habla del mar, habla de esta isla, habla de sus botellas. Él menciona mucho todo lo que lo rodeaba, porque es como entrar a la cabeza de un poeta. Si uno entrara metafórica o físicamente a la cabeza de un poeta y pudiera ver todas las cosas que lo rodean, probablemente se vería así, tal cual, como la casa de Isla Negra, la casa museo. Uno puede ir a explorarla y conocer mucho más sobre él, ver lo que él vio. Otra recomendación sobre Pablo Neruda es leer su libro Confieso que he vivido. Es un libro donde él retrata sus memorias, hace un amplio recorrido sobre su vida, sobre sus experiencias, sobre su situación política, sobre el amor, sobre su vida como escritor también habla. Y hay un segmento donde habla de las palabras. Este segmento me parece muy interesante porque María Mercedes Carranza, más tarde, hace un bello poema llamado Sobran palabras. Entonces quisiera hacer como esa pequeña comparación entre lo que nos cuenta el gran Neruda en ese momento y lo que nos dice María Mercedes Carranza sobre las palabras. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me posterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema, las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las tritulo, las empregilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar la patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos.
Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de la tierra, de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Sobran palabras. Por traidoras decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene a amor por ilegible. No estaría mal el garrote vil. Por apóstata, para solidaridad, la guillotina como el rayo debe fulminar a fraternidad. Libertad morirá, lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca por ser prostituta del peor burdel. Esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de Tántalo por inhumana se lo dejo a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización por su barbarie. Cúcuta beberá felicidad. Queda la palabra yo para esa, por triste. Por su atroz soledad, decreto la peor de las penas, vivirá conmigo hasta el final. En dos poemas sobre dos temas paralelos, las palabras. Ahí puede notarse, ¿cierto? Es muy fácil ver que María Mercedes Carranza escribe en un punto diferente de la vida al de Pablo Neruda. Pablo Neruda nos habla con belleza de las palabras, las ama totalmente, aunque sean una herencia triste de los conquistadores. Son oro, ellos se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Entonces es muy curioso ver el contraste fuerte de la generación desencantada de María Mercedes Carranza contra lo que estaba escribiendo Neruda en otro momento de la vida, con otra historia, con otro pasado, con otro recorrido, porque probablemente para María Mercedes Carranza la vida política y la vida en Colombia fue bastante dura. Ella tiene todo un poemario sobre lo triste y lo doloroso y la violencia y todos estos temas desgarradores que van dentro de la patria. A diferencia de lo que nos está diciendo Pablo Neruda en cuanto a las palabras, ella está deshaciendo algunas. Dice no más a algunas palabras que nos sobran. Sobran porque acá no existen, acá no funcionan, acá no tienen lugar, entonces sobran. Desaparece la palabra amistad, a la palabra amor, a la palabra libertad, solidaridad. Es realmente fuerte porque la última palabra es yo, su propia existencia. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas, vivirá conmigo hasta el final. Vale la pena recordar que ella se suicidó, así que es un contraste bastante fuerte entre la poesía de Neruda y la de María Mercedes Carranza, hija de Eduardo Carranza, quien, hablando de la vida, él tiene un poema llamado El poeta pregunta por su vida. También podemos escucharlo, dado que estamos hablando de vida y muerte en este punto, así que, como les decía, Eduardo Carranza vuelve a temas más clásicos como es la vida y la muerte, y
es realmente interesante escuchar lo que ocurrió luego de Vidales, porque estamos haciendo una especie de recorrido histórico a través de lo que ocurrió en Colombia y su literatura. Así que Eduardo Carranza es el siguiente escalón en esta historia. Ahora vamos a escuchar El poeta pregunta por su vida. El poeta pregunta por su vida. A Ernesto Martínez Capella. Ah, de la vida. Nadie me responde. De Francisco Quevedo, un epígrafe. Eduardo, Eduardo, ¿qué haces mirando correr el río, dando palabras al viento? ¿Y qué has hecho de tu vida, mirando pasar las nubes y los fantasmas azules que creíste estaban fuera y eran tu corazón? Tú creías que vivías y creías que tenías el azul en pie a tu lado, y creías que creías, y todo segismundeabas. Este era un rey, no era nada. Ya se te acaban el aire y la luz que te asignaron, y no puedes suspender el respirar ni el mirar por tu vida prolongar. Y tú mirando las nubes, y tú hablando con el viento, y tú soñando ese río, Eduardo, ya no podrás volver a tomar el tren, ni el día, ni el sueño aquel. Temo, Eduardo, que te irás sin saber a qué viniste, y ya se te nota el nimbo del viajero, y ya en la puerta del polvo estás. Otro poeta, otro tono. Como puede notarse, es un poema un poco más triste, un poco más nostálgico. Es existir sin existir, es Eduardo preguntándose por Eduardo. Entonces es una situación diferente a la que vemos con Eduardo Carranza. Si recordamos un poco cómo era más o menos el tono de Luis Vidales, puede notarse que hay muchos años de distancia, muchos años. Hay momentos en donde aparece un poco de rima y se nota muchísimo. Es ese pequeño salto al pasado cuando uno observa la poesía de Eduardo Carranza. Y bueno, es que Eduardo Carranza, como decíamos antes, buscó la belleza del clasicismo en sus obras. Argumentó que la belleza no está en el formulismo ordenado, sino en el equilibrio entre el movimiento y la forma, o entre la actividad creativa y la expresión artística. Entonces, su estilo es un poco más refinado y hay una tradición diferente al escuchar a Eduardo Carranza. Para cerrar este episodio me gustaría leer un poema de Javier Oquendo, un poeta de Ecuador, mucho más moderno, es más de esta época. Él aún vive, podemos explorar la poesía de él en otro episodio, pero en esta ocasión quisiera leer un poema que se llama Érase un café con dos poetas, en donde puede revisarse un poco esta historia de dos poetas en un café, así como mis dos poetas del comienzo de la historia, que se encuentran a través de una ancheta. Entonces, los dejo con este último poema. Érase un café con dos poetas. Dos poetas se encuentran, se buscan como si fueran parte de un juego antiguo, se hablan de lo que dejó por ellos la vida y sus matices. Dos poetas se revisan, luego de su experiencia por el fuego y su largo paseo por la luna. Los dos se han roto un poco, todo el amor, todo el sabor, todo. Los dos se han puesto parches, se han quedado un poco salobres, un poco suaves, porque así es el tiempo, el extremo opuesto del cómplice. A los dos les da miedo el mar, pero lo aman, y se dan miedo, y se aman. El uno y el otro saben que son poetas, y se alcanzan a decir, mientras pasa por sus poemas, un ángel arrodillado. Tú eres Eduardo Carranza, poeta del aire. Yo soy de la tierra. Tenemos ideas políticas diferentes, pero jamás tendremos una controversia política.
Estas fueron las palabras de Neruda que recordó el poeta y escritor José Luis Díaz Granados durante la Semana Carranza, organizada en mayo de 2013 por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá. Es un último recordatorio de que la amistad trasciende ideas políticas y grandes poetas, diferentes extremos geográficos, aún así grandes amigos, algo que no mucha gente sabe. Entonces es interesante verlo desde ese punto, porque Neruda también respetó mucho la poesía que tenía Carranza por su belleza clásica, también la respetó. Es algo admirable a pesar de todo lo que Piedra y Cielo pudo haber hecho. Ellos también tenían una poesía bella. Entonces mi invitación es a que conozcamos un poco más a Neruda, explorar un poco su escritura, un poco más de sus letras y leer más allá de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el popular libro de Pablo Neruda, y explorar un poco sus memorias. Es muy interesante poder leerlo y ver de la vida de él desde su punto de vista. Entonces dejo anexos todo el contenido bibliográfico para que puedan revisar un poco más y conocer mejor nuestra propia literatura. Y espero que continúen y tal vez exploren la parte de bordado para empezar a incluir un poco de las palabras, las imágenes que nos deja, agregarles un poco de hilo y dejarlas en papel para seguir construyendo juntos un mundo de literatura e hilos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, YouTube y revisar nuestro contenido de Wix, donde está nuestra página oficial de Tejidos Cuscús. Feliz noche, tarde o mañana.